Siempre supe que no era el hijo favorito. Desde pequeño, cada logro mío era minimizado mientras que cada pequeño éxito de mi hermano mayor, Santiago, era celebrado como si hubiera conquistado el mundo. Cuando saqué las mejores calificaciones de mi clase, papá apenas levantó la vista del periódico para murmurar un «muy bien». Cuando Santiago pasó raspando el semestre, mamá organizó una cena especial para celebrar su esfuerzo. Me llamo Alejandro, y durante 32 años viví creyendo que era el hijo que nunca cumplía las expectativas. Santiago tenía todo: el carisma que yo nunca tuve, la facilidad para hacer amigos que a mí me costaba tanto, y sobre todo, el amor incondicional de nuestros padres. Él era el heredero natural del negocio familiar, la joyería que mi abuelo había fundado hace más de 50 años, y que papá había convertido en una cadena exitosa con 5 sucursales en la ciudad. Yo, por el contrario, había elegido un camino diferente. Estudié ingeniería civil, trabajé duro para construir mi propia empresa de construcción, y aunque había logrado cierto éxito, nunca fue suficiente para mis padres. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Era la frase que más escuché durante mi adolescencia y juventud. Santiago tenía esa personalidad magnética que atraía a la gente, mientras que yo era más reservado, más analítico. Prefería los números a las conversaciones superficiales. La diferencia se hizo más evidente cuando nos casamos. Santiago se casó con Isabela, una mujer hermosa, de una familia acomodada, en una boda que mis padres pagaron sin chistar y que costó más que mi casa. Yo me casé con Carmen, una maestra de escuela que venía de una familia humilde, en una ceremonia sencilla que nosotros mismos financiamos. Mis padres estuvieron presentes, pero su entusiasmo era notoriamente diferente. Los años pasaron y la dinámica familiar no cambió. Santiago trabajaba en la joyería, pero su verdadera pasión era la vida social. Salía a almorzar con mis clientes, jugaba golf los fines de semana y organizaba fiestas extravagantes. Yo seguía construyendo mi negocio, reinvirtiendo cada peso que ganaba, trabajando 12 horas al día, 7 días a la semana. Cuando nació mi hijo Matías, mis padres estuvieron contentos. Pero cuando Santiago tuvo a sus gemelos, Diego y Sofía, la diferencia en su reacción fue abismal. Santiago ha dado continuidad al apellido de la manera correcta. Le escuché decir a mamá por teléfono con su hermana: 2 herederos para el negocio familiar. Yo estaba en la cocina cuando lo dijo. Había ido a visitarla para llevarle unos documentos que necesitaba, y sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. La situación se volvió insostenible cuando papá comenzó a hablar abiertamente sobre el futuro de la empresa. Santiago se hará cargo de todo cuando yo no esté, anunciaba en las reuniones familiares. Él entiende el negocio, tiene la visión correcta. Yo había ofrecido mi ayuda en múltiples ocasiones. Había sugerido expansiones, mejoras en la gestión, incluso había preparado un plan de negocios detallado para modernizar las operaciones, pero mis ideas siempre fueron descartadas con un «no es tu área, Alejandro». Todo cambió una lluviosa tarde de octubre. Recibí una llamada de mamá, su voz quebrada por el llanto. «Tu papá tuvo un infarto», me dijo. «Ven al hospital, rápido». Conduje como loco por las calles mojadas, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que también podría darme un infarto. Cuando llegué al hospital, Santiago ya estaba ahí con Isabela y los niños. Mamá estaba en la sala de espera, llorando desconsoladamente. Papá sobrevivió, pero los médicos fueron claros. Su corazón estaba débil, necesitaba reposo absoluto y evitar cualquier tipo de estrés. Durante las siguientes semanas, mientras papá se recuperaba lentamente, la familia tuvo que tomar decisiones importantes sobre el negocio. Santiago asumió temporalmente la dirección, pero pronto se hizo evidente que no tenía la experiencia ni la disciplina necesaria para manejar 5 tiendas. Las ventas comenzaron a declinar, los empleados se quejaban de la falta de liderazgo, los proveedores empezaron a retrasar las entregas porque Santiago no pagaba a tiempo. Yo observaba todo esto desde la distancia, preguntándome si debía intervenir, pero cada vez que intentaba acercarme, mamá me decía que no me preocupara, que Santiago lo tenía todo bajo control. Un día, no pude más. Fui directamente a la oficina principal de Mino de Cinta, la joyería, y encontré el caos total. Papeles por todos lados, facturas sin pagar acumulándose, empleados confundidos sin saber qué hacer. Santiago estaba en su oficina, hablando por teléfono sobre planes para el fin de semana mientras la empresa se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué haces aquí?», me preguntó cuando colgó el teléfono, claramente molesto por mi presencia. «Vine a ver si podía ayudar», le dije, señalando el desorden. «Las cosas se ven complicadas. No necesito tu ayuda», respondió, con esa arrogancia que siempre había tenido. «Todo está bajo control. Santiago, las facturas por pagar se han triplicado en 2 meses. Los inventarios están desactualizados. Los empleados no saben ni qué productos tienen en stock. Mira, ingenierito»,
me dijo con desprecio. Este negocio no se maneja con fórmulas matemáticas, se maneja con intuición, con relaciones humanas. Cosas que tú no entiendes. Esa noche hablé con Carmen sobre lo que había visto. Deberías hablar con tu papá, me aconsejó. Él tiene derecho a saber lo que está pasando con su vida de trabajo. Pero cuando intenté hablar con papá sobre la situación de la empresa, él se negó a escucharme. Santiago sabe lo que hace, me dijo firmemente. Él ha estado en el negocio desde que se graduó de la universidad. Tú no entiendes cómo funcionan las cosas ahí. Fue entonces cuando mamá pronunció las palabras que me destrozaron. Tu hermano se lo merece más que tú, Alejandro. Él ha dedicado su vida a este negocio, familiar. Tú elegiste tu camino, ahora déjalo seguir el suyo. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Me dolieron profundamente. No solo porque confirmaban lo que siempre había sospechado sobre las preferencias de mis padres, sino porque veía cómo el negocio que tanto había amado mi abuelo se estaba destruyendo ante mis ojos. Pasaron los meses y la situación empeoró. Una de las sucursales tuvo que cerrar porque Santiago no pudo pagar la renta. Otra estuvo a punto de ser demandada por un proveedor por falta de pago. Los empleados más antiguos, algunos que llevaban más de 20 años en la empresa, comenzaron a renunciar. Era doloroso ver cómo el legado de mi abuelo se desvanecía. Papá, desde su casa y aún recuperándose, seguía defendiendo a Santiago. Está pasando por una mala racha, decía. Todos los negocios tienen altibajos, pero yo sabía que no era una mala racha. Era incompetencia pura y simple. La situación llegó a su punto más bajo cuando Santiago decidió vender la joyería original, la primera tienda que había abierto mi abuelo, para pagar deudas. Esa tienda era más que un negocio. Era un símbolo. Un pedazo de historia familiar. Cuando me enteré, fui directamente a confrontarlo. No puedes vender esa tienda, le dije. Es donde empezó todo. Abuelo trabajó ahí hasta el día que murió. No tengo opción, respondió. Pero pude ver en sus ojos que no le importaba realmente. Necesito el dinero para mantener las otras tiendas abiertas. ¿Y qué va a decir? ¿Papá cuando se entere? No se va a enterar si tú no le dices, me dijo con una sonrisa cínica. Esa noche no pude dormir. La idea de que la tienda de mi abuelo fuera vendida para cubrir las malas decisiones de Santiago me carcomía por dentro. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. Compré la tienda yo mismo, usé todos mis ahorros y pedí un préstamo contra mi casa para reunir el dinero. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Carmen al principio. Simplemente no podía permitir que ese pedazo de historia familiar desapareciera. Durante las siguientes semanas, trabajé secretamente para restaurar la tienda. Contraté a algunos de los empleados que habían renunciado. Actualicé el inventario y lentamente comencé a devolverle vida al lugar. Cuando finalmente le conté a Carmen lo que había hecho, esperaba que se enojara por haber arriesgado nuestros ahorros sin consultarle, pero en cambio me abrazó. Hiciste lo correcto, me dijo. Tu abuelo estaría orgulloso. Mantuve la compra en secreto durante meses. Oficialmente, Santiago seguía siendo el propietario según los registros que manejaba mi familia, pero legalmente la tienda era mía. La manejé discretamente, trabajando ahí las noches y fines de semana después de mi trabajo regular en la construcción. Lentamente, la tienda comenzó a recuperarse. Las ventas mejoraron, los clientes antiguos empezaron a regresar, y el ambiente volvió a ser el que recordaba de mi infancia. Mientras tanto, Santiago siguió hundiéndose. Perdió otra sucursal, y luego otra. De las 5 tiendas originales, solo quedaban 2, y esas apenas se mantenían a flote. Los problemas financieros comenzaron a afectar su matrimonio. Isabela, que estaba acostumbrada a un estilo de vida lujoso, no podía entender por qué de repente tenían que reducir gastos. Las discusiones en su casa se volvieron frecuentes y cada vez más intensas. Papá finalmente comenzó a darse cuenta de que algo no andaba bien, pero su salud había empeorado y ya no tenía la energía para investigar a fondo. A veces me preguntaba si sabía más de lo que admitía, si en el fondo se daba cuenta de que Santiago no era el hombre de negocios que él había creído que era. Un día, mientras visitaba a papá, encontré sobre su escritorio unos documentos legales. Era un testamento. No pude evitar echarle un vistazo, y lo que vi me sorprendió. Contrario a lo que siempre había asumido, el documento no dejaba todo a Santiago. De hecho, la distribución era mucho más equitativa de 1900, lo que jamás habría imaginado. Esa noche no pude sacarme el testamento de la cabeza. Durante todos estos años había asumido que Santiago heredaría todo, que yo recibiría tal vez una pequeña porción simbólica, pero el documento que había visto sugería algo completamente diferente. Sin embargo, no me atreví a preguntar. Hablar de herencias mientras papá aún vivía me parecía macabro y fuera de lugar. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una madrugada de diciembre, el teléfono sonó con esa urgencia que solo traen las malas noticias. Era mamá, llorando histéricamente. Papá había tenido otro infarto durante la noche,
Y esta vez no había sobrevivido. El funeral fue un torbellino de emociones. Familiares que no había visto en años aparecieron para dar el pésame. Clientes antiguos de la joyería vinieron a rendir homenaje al hombre que consideraban un pilar de la comunidad empresarial. Durante todo el proceso, Santiago y yo mantuvimos las apariencias, actuando como los hijos unidos que nunca habíamos sido realmente. Una semana después del funeral, el abogado de la familia, el licenciado Martínez, nos citó a todos para la lectura del testamento. Era un hombre mayor, que había conocido a papá desde joven y había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas. Nos reunimos en su oficina, mamá, Santiago, Isabela, Carmen y yo. Antes de comenzar, dijo el licenciado Martínez con solemnidad, quiero que sepan que don Roberto revisó este testamento varias veces en los últimos años. Cada decisión fue cuidadosamente considerada. Santiago estaba visiblemente relajado, probablemente seguro de que heredaría la mayoría de los bienes. Isabela también parecía confiada, ya acostumbrada a ser la nuera favorita. Mamá estaba callada, aún procesando la pérdida. Yo, por mi parte, no sabía qué esperar, pero los nervios me carcomían. El licenciado comenzó a leer. Yo, Roberto Alejandro Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento y voluntad. Primero vinieron las disposiciones menores, algunos objetos personales para mamá, pequeñas sumas para los nietos, donaciones a caridades locales. Luego llegó la parte que todos esperábamos, la distribución de los bienes principales. A mi esposa, María Elena Mendoza, le dejo la casa familiar y una pensión mensual que le permitirá mantener su nivel de vida actual. Mamá asintió silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. En cuanto a mis bienes empresariales y demás propiedades, continuó el licenciado, he decidido distribuirlos de la siguiente manera. El silencio en la oficina era palpable. Podía escuchar los latidos de mi corazón. A mi hijo Santiago Roberto Mendoza le dejo las 2 tiendas restantes de la cadena de joyerías, junto con el inventario actual y las cuentas por cobrar correspondientes. Santiago sonrió, claramente satisfecho. Isabela apretó su mano, también sonriendo. Sin embargo, continuó el abogado, y esa palabra cayó como un martillo en el silencio. Estas propiedades vienen con todas las deudas y obligaciones correspondientes, las cuales deberán ser saldadas en su totalidad. La sonrisa de Santiago se desvaneció lentamente. Isabela lo miró con confusión. A mi hijo Alejandro Mendoza, siguió leyendo el licenciado, le dejo la tienda original, la que fundó su abuelo, junto con todos los equipos, inventarios y clientela establecida. Mi corazón se detuvo. ¿La tienda original? ¿Pero cómo era posible si yo la había comprado? El licenciado me miró directamente antes de continuar. Alejandro, tu padre sabía de tu compra de la tienda. De hecho, él financió discretamente parte de esa transacción a través de un préstamo que hizo a tu nombre, sin tu conocimiento, para asegurar que pudieras completar la compra. Él quería ver si tenías la determinación y el amor por el negocio familiar necesarios para salvarlo. Me quedé sin aliento. ¿Papá sabía? ¿Él había ayudado a financiar mi compra secreta? Además, continuó el abogado, le dejo a Alejandro el edificio donde operaba la oficina central de la empresa, el cual está libre de deudas, así como mis inversiones personales, que incluyen acciones y bonos por un valor aproximado de 2 millones de pesos. Santiago se puso pálido. Isabela lo miró con incredulidad creciente. Pero hay más, dijo el licenciado. Don Roberto dejó una carta personal para cada uno de sus hijos, la cual debo entregarles ahora. Me entregó un sobre con mi nombre escrito en la letra familiar de papá. Con manos temblorosas, lo abrí y leí. Mi querido Alejandro, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que siempre estuve orgulloso de ti, aunque no siempre supe cómo demostrártelo. Eres el hijo que más se parece a tu abuelo. Trabajador, íntegro, determinado. Durante años observé cómo construiste tu propio camino sin pedirle nada a nadie, cómo trabajaste día y noche para crear algo con tus propias manos. Cuando compraste la tienda original para salvarla, supe que había tomado la decisión correcta. No necesitabas mi aprobación para hacer lo correcto. Lo hiciste simplemente porque era lo correcto. Eso me demostró que entiendes lo que realmente significa el legado familiar. No es solo dinero o propiedades. Es responsabilidad, es compromiso, es amor por algo más grande que uno mismo. Santiago es mi hijo y lo amo. Pero él nunca entendió esto. Siempre esperó que las cosas le llegaran fácilmente, sin esfuerzo. Le dejo las tiendas restantes esperando que finalmente aprenda el valor del trabajo duro. Pero si no lo hace, al menos las deudas que viene con ellas le enseñarán las consecuencias de la irresponsabilidad. A ti te dejo lo más valioso, la oportunidad de reconstruir lo que tu abuelo comenzó. La tienda original es tuya, no solo legalmente,
sino moralmente. Haz con ella lo que sé que puedes hacer. Conviértela en algo grande otra vez. Tu padre que te ama y respeta, Roberto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras terminaba de leer la carta. Miré a Santiago, quien había terminado de leer la suya y tenía una expresión de shock absoluto en el rostro. Su carta probablemente le explicaba por qué había recibido un legado envenenado. Las tiendas sí, pero con todas las deudas que él mismo había acumulado. Mamá también había recibido una carta. La leía en silencio, ocasionalmente sollozando. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de orgullo, arrepentimiento y comprensión. Alejandro, me dijo con voz quebrada, tu papá me escribió sobre ti. Me dijo que había sido injusta contigo todos estos años, que había sido ciega a tus cualidades, porque estaba demasiado enfocada en lo que creía que necesitaba Santiago. Se acercó a mí y me abrazó como no lo había hecho desde que era niño. Me dijo que eres el hijo que más se parece a él y a tu abuelo, que tienes la fortaleza y la integridad que se necesitan para mantener vivo el legado familiar. Me pidió que te pidiera perdón por todos los años en que no te valoré como debía. Santiago se levantó abruptamente de su silla. Esto no puede ser cierto, gritó. Yo dediqué mi vida a esa empresa. Trabajé ahí desde que salí de la universidad. Santiago, le dijo suavemente el licenciado Martínez, tu padre no te está castigando, te está dando exactamente lo que pediste. La responsabilidad completa sobre las tiendas. Pero con la responsabilidad vienen las consecuencias de las decisiones que has tomado. Pero las deudas son millones de pesos. Deudas que tú creaste, le recordé, finalmente encontrando mi voz. Papá te dio la oportunidad de demostrar que podías manejar el negocio, y en lugar de eso, lo hundiste. Isabela se veía completamente devastada. Su estilo de vida lujoso, su estatus social, todo dependía de la riqueza de la familia Mendoza, y ahora se daba cuenta de que esa riqueza había sido en gran parte una ilusión sostenida por las malas decisiones de su esposo. Los días que siguieron fueron caóticos. Santiago trató de impugnar el testamento, pero el licenciado Martínez le explicó que era un documento sólido, redactado por uno de los mejores abogados de la ciudad y testificado por múltiples testigos. No había nada que hacer legalmente. La noticia se extendió rápidamente por la comunidad empresarial. Algunos expresaron sorpresa por las decisiones de papá, pero otros, especialmente los que habían trabajado de cerca con él, dijeron que no les sorprendía en absoluto. Don Roberto siempre fue un buen juez de carácter, me dijo don Carlos, uno de sus proveedores más antiguos. Él sabía quién tenía lo necesario para continuar su legado. Durante las siguientes semanas, mientras procesaba todo lo que había pasado, me dediqué a planificar el futuro de la tienda original. Con los recursos que papá me había dejado, podía no solo mantenerla funcionando, sino expandirla. Tenía ideas para modernizar las operaciones, implementar ventas en 1900 línea, incluso abrir nuevas sucursales, pero esta vez con una base financiera sólida y una gestión responsable. Carmen fue mi roca durante todo este proceso. Tu papá sabía lo que hacía, me decía cuando las dudas me asaltaban. Él te observó durante años, vio cómo manejabas tu propia empresa, cómo salvaste la tienda cuando Santiago la iba a vender. Él sabía que eras la persona indicada. Un mes después del funeral, fui a visitar la tumba de papá. Llevé flores y me senté junto a su lápida durante mucho tiempo, simplemente hablándole como si pudiera escucharme. Papá, le dije, nunca pensé que las cosas terminarían así. Durante tantos años creí que no era suficientemente bueno para ti, que Santiago era todo lo que querías en un hijo. Ahora entiendo que estabas tratando de protegerme, de prepararme para algo más grande. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, creando un sonido suave que casi parecía una respuesta. Te prometo que no te voy a defraudar. Voy a hacer que la joyería del abuelo vuelva a ser lo que él soñó que fuera. Voy a honrar el nombre de la familia, pero esta vez, de la manera correcta. Cuando me levanté para irme, me sentí diferente. Ya no era el hijo que siempre había estado en segundo lugar. Ya no era el hermano menor que nunca era suficientemente bueno. Era el heredero legítimo de un legado que finalmente entendía. Santiago eventualmente tuvo que declararse en bancarrota. Las deudas eran demasiado grandes, y él no tenía las habilidades ni la disciplina para manejarlas. Isabela se divorció de él 6 meses después, llevándose a los niños y mudándose con sus padres. Santiago tuvo que vender su casa, sus coches, todo lo que había acumulado durante años de vida fácil. Intentó acercarse a mí en varias ocasiones, pidiendo ayuda, pidiendo trabajo, pidiendo una segunda oportunidad. La primera vez que vino a verme, estaba lleno de resentimiento y amargura. Todo esto debería ser mío,
me decía. Papá se equivocó. Fue injusto conmigo. Santiago, le respondí. Papá no fue injusto. Te dio exactamente lo que habías demostrado que podías manejar. El problema es que no era tanto como creías. Con el tiempo, mi hermano comenzó a cambiar. La adversidad, algo que nunca había experimentado realmente, empezó a enseñarle lecciones que la abundancia nunca pudo. Consiguió trabajo como vendedor en una joyería de la competencia, ganando una fracción de lo que solía gastar en un fin de semana, pero finalmente empezando a entender el valor del trabajo honesto. Un año después de la muerte de papá, Santiago vino a verme con una actitud completamente diferente. Ya no era el hombre arrogante y mimado que había sido toda su vida. Se veía cansado, pero también más humilde, más real. Alejandro, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que finalmente entiendo por qué papá tomó las decisiones que tomó. Yo arruiné todo lo que toqué porque nunca aprendí a valorarlo. Tú salvaste la tienda del abuelo porque entendías su verdadero valor. Era la primera vez en mi vida que Santiago me hablaba con respeto genuino, sin condescendencia, sin ese aire de superioridad que siempre había tenido. Quiero pedirte perdón, continuó, no solo por cómo manejé el negocio, sino por cómo te traté toda la vida. Siempre supe que eras más inteligente que yo, más trabajador, más íntegro, pero en lugar de respetarte por eso, te menosprecié porque me hacías sentir inadecuado. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era la conversación honesta que habíamos necesitado tener durante décadas. Santiago, le dije, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Papá no te castigó con su testamento. Te dio la oportunidad de aprender, aunque fuera de la manera difícil. ¿Crees que algún día podrías darme la oportunidad de trabajar contigo? Me preguntó. No como socio, no como jefe, sino como empleado. Quiero aprender a hacer las cosas bien, y creo que tú podrías enseñarme. Lo pensé durante varios días antes de darle una respuesta. Consulté con Carmen, con mis empleados de confianza, incluso con mamá. Todos me dieron consejos diferentes, pero al final la decisión tenía que ser mía. Finalmente decidí darle una oportunidad, pero con condiciones claras. Empezaría desde abajo, como asistente de ventas, ganando el mismo sueldo que cualquier empleado nuevo. Tendría que demostrar su compromiso día a día, sin privilegios especiales por ser mi hermano. Santiago aceptó sin protestar. Durante los siguientes meses, lo vi transformarse lentamente. El trabajo manual, la atención al detalle, la paciencia con los clientes, todo lo que antes había considerado por debajo de él, ahora lo hacía con dedicación genuina. Los empleados más antiguos, que lo habían visto en sus peores momentos como jefe, gradualmente comenzaron a respetarlo como compañero de trabajo. Mamá también cambió mucho después de la muerte de papá. La carta que él le había dejado le abrió los ojos sobre muchas cosas. Comenzó a visitarme más seguido, a mostrar interés genuino en mi trabajo y en mi familia. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía una relación real con mi madre, basada en respeto mutuo, en lugar de expectativas no cumplidas. Tu papá me escribió sobre lo orgulloso que estaba de ti, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la tienda original. Me dijo que eras el hijo que más se parecía a él en las cosas que realmente importaban: la integridad, la perseverancia, el amor por la familia. Me avergüenza admitir que durante años estuve tan ciega por mis propios prejuicios que no pude ver lo obvio. 2 años después de heredar el negocio, había logrado no solo restaurar la tienda original a su antigua gloria, sino expandir las operaciones. Abrí 2 nuevas sucursales, implementé un sistema de ventas en línea que triplicó nuestro alcance, y establecí un programa de capacitación para jóvenes joyeros que quería honrar la memoria de mi abuelo. El negocio que Santiago había casi destruido ahora era más próspero que nunca. Habíamos recuperado a muchos de los clientes antiguos que se habían alejado durante los años difíciles, y habíamos atraído a una nueva generación de compradores con nuestro enfoque modernizado pero respetuoso de la tradición. Una tarde, mientras revisaba los libros de contabilidad y veía números que habría considerado imposibles solo unos años antes, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Durante tanto tiempo, había pensado que la vida había sido injusta conmigo, que mis padres habían favorecido a Santiago sin razón. Ahora entendía que papá había sido más sabio de lo que cualquiera de nosotros había comprendido. Él no había mostrado favoritismo, había hecho lo que cualquier buen padre hace, había dado a cada hijo lo que ese hijo necesitaba para crecer. Santiago había necesitado adversidad para aprender humildad y responsabilidad. Yo había necesitado la oportunidad de demostrar mi valor sin la sombra de las expectativas familiares. Testamento no había sido un acto de injusticia, como Santiago había gritado ese día en la oficina del abogado. Había sido el último regalo de amor de un padre que conocía a sus hijos mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Cuando cierro la tienda cada noche y camino por las mismas calles donde mi abuelo solía caminar después de un día de trabajo,
siento su presencia y la de papá. Ellos construyeron algo más que un negocio. Construyeron un legado de trabajo honesto, de servicio a la comunidad, de valores que trascienden el dinero. Y yo, el hijo que una vez pensó que nunca sería suficientemente bueno, ahora soy el guardián de ese legado. No porque me lo merecía más que Santiago, sino porque estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para preservarlo y honrarlo. La herencia que recibí no fue injusta después de todo, fue exactamente lo que necesitaba, cuando lo necesitaba, de la manera que lo necesitaba. Y esa, tal vez, es la definición más verdadera del amor de un padre. 5 años habían pasado desde la muerte de papá, y la transformación en nuestras vidas había sido extraordinaria. La joyería Mendoza no solo había recuperado su prestigio anterior, sino que se había convertido en una referencia en toda la región. Habíamos ganado varios premios de la Cámara de Comercio, y nuestras piezas personalizadas eran solicitadas por clientes de ciudades vecinas. Santiago, por su parte, había demostrado ser un empleado ejemplar. Su transformación había sido tan notable que decidí promoverlo a supervisor de ventas de la tienda principal. Ya no era el hombre arrogante e irresponsable de antes. Se había convertido en alguien en quien podía confiar completamente. Sus años de experiencia social, que antes había usado para fiestas y frivolidades, ahora los aplicaba para construir relaciones genuinas con los clientes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, me dijo Santiago una tarde mientras cerrábamos la tienda juntos. Ahora que realmente trabajo aquí, entiendo por qué al abuelo le gustaba tanto este negocio. No es solo vender joyas, es ser parte de los momentos más importantes de la gente, compromisos, aniversarios, graduaciones. Somos custodios de sus recuerdos más preciados. Sus palabras me emocionaron. Era exactamente lo que papá y el abuelo habrían querido escuchar. Santiago finalmente había encontrado el verdadero significado del negocio familiar. Pero la vida tenía preparadas más sorpresas para nosotros. Una mañana, mientras revisaba el correo, encontré una carta oficial del gobierno municipal. Al principio pensé que sería algún trámite rutinario, pero cuando la abrí, me quedé sin aliento. Era una notificación sobre un proyecto de desarrollo urbano que afectaría directamente a nuestra tienda original. El ayuntamiento había aprobado la construcción de un centro comercial moderno, justo en el corazón del distrito histórico donde estaba ubicada nuestra joyería. Según el documento, todos los edificios de la cuadra serían demolidos para dar paso al nuevo desarrollo. Nos ofrecían una compensación económica justa y la posibilidad de alquilar un local en el nuevo centro comercial. Esa noche no pude dormir. La idea de perder el edificio donde mi abuelo había comenzado todo, donde habían nacido tantos recuerdos familiares, me resultaba insoportable. Carmen intentaba consolarme, pero sabía que estaba devastado. Tal vez sea una oportunidad, me decía. Un local en un centro comercial moderno podría traer más clientes. No entiendes, le respondía. Ese edificio no es solo un lugar de trabajo. Es historia, es tradición. Los clientes vienen a nosotros no solo por las joyas, sino por la experiencia de estar en un lugar con alma, con historia. Al día siguiente llamé a Santiago para contarle la noticia. Su reacción fue similar a la mía. Shock, seguido de una determinación férrea de luchar contra la decisión. No podemos permitir que destruyan el edificio del abuelo, me dijo. Tiene que haber alguna manera de detener esto. Decidimos contratar al mejor abogado especialista en derecho urbano que pudimos encontrar. La licenciada Patricia Herrera era una mujer de unos 50 años, conocida por haber ganado varios casos contra desarrolladores inmobiliarios. Cuando le explicamos nuestra situación, su expresión se volvió seria. El proceso legal puede ser largo y costoso, nos advirtió. Además, el ayuntamiento tiene mucho poder en estos casos. Necesitaremos construir un caso sólido basado en el valor histórico y cultural del edificio. Comenzamos una investigación exhaustiva sobre la historia de nuestro edificio y del barrio en general. Descubrimos que la estructura databa de 1892 y había sido diseñada por un arquitecto italiano famoso de la época. Más importante aún, encontramos documentos que demostraban que el edificio había sido declarado informalmente como Patrimonio Cultural Local por el Consejo Municipal de 1985, aunque esa declaración nunca había sido formalizada legalmente. Mientras preparábamos el caso legal, decidimos organizar una campaña de concientización pública. Creamos una petición en línea que rápidamente ganó miles de firmas. Los medios locales se interesaron en la historia y comenzaron a cubrir nuestra lucha. La respuesta de la comunidad fue abrumadora. Clientes antiguos, vecinos del barrio, incluso competidores de otras joyerías expresaron su apoyo. Doña Mercedes,
una clienta de más de 80 años que había comprado su anillo de compromiso en nuestra tienda cuando era joven, se convirtió en una de nuestras defensoras más vocales. Este lugar es parte del alma de la ciudad, declaró en una entrevista televisiva. Mi esposo me propuso matrimonio justo enfrente de esta joyería hace 60 años. No pueden destruir nuestros recuerdos. La campaña mediática comenzó a tener efecto. Varios concejales municipales empezaron a cuestionar públicamente el proyecto de desarrollo. Un grupo de arquitectos e historiadores locales se unió a nuestra causa, argumentando que el distrito histórico debería ser preservado en su totalidad. Sin embargo, la empresa desarrolladora no se quedó de brazos cruzados. Tenían mucho dinero invertido en el proyecto y comenzaron su propia campaña, prometiendo empleos, modernización del área y mayores ingresos fiscales para el municipio. La presión política era intensa desde ambos lados. Durante este tiempo, algo inesperado sucedió. Isabela, la exesposa de Santiago, apareció un día en la tienda. Hacía casi 3 años que no la veíamos. Se veía diferente, más madura, menos preocupada por las apariencias, pero también más determinada. Vine a ofrecer mi ayuda, nos dijo sin preámbulos. Sé que Santiago y yo terminamos mal, pero he estado siguiendo su historia de transformación. Me da gusto ver que finalmente encontró su camino. Y este lugar, aquí fue donde me enamoré de él la primera vez que vino a buscarme para una cita. No puedo permitir que lo destruyan. Isabela resultó ser una aliada valiosa. Tenía contactos en círculos sociales influyentes que nosotros no podíamos alcanzar. Organizó eventos de recaudación de fondos en casas de familias prominentes, charlas educativas sobre la importancia del patrimonio histórico, y logró que varias personalidades públicas se sumaran a nuestra causa. La batalla legal se intensificó cuando la empresa desarrolladora presentó una demanda contra nosotros por interferir con un proyecto de desarrollo legalmente aprobado. Nos acusaban de difamación y pedían una compensación millonaria. Era obviamente una táctica de intimidación, pero funcionó. Varios de nuestros apoyadores se retiraron por miedo a verse involucrados en un litigio costoso. Durante las noches, después de cerrar la tienda, Santiago y yo nos quedábamos revisando documentos legales, preparando argumentos, contactando testigos. Era agotador, pero también nos había unido de una manera que nunca habíamos experimentado. Por primera vez en nuestras vidas, estábamos luchando juntos por algo que realmente importaba. ¿Te imaginas lo orgulloso que estaría papá de vernos trabajar juntos así?, me dijo Santiago una noche mientras organizábamos fotografías históricas del edificio. Creo que esto era parte de su plan desde el principio, le respondí. Él sabía que algún día tendríamos que unirnos para proteger el legado familiar. Mamá también se involucró activamente en la campaña. A sus 72 años, se convirtió en una activista incansable, organizando reuniones vecinales, escribiendo cartas a periódicos, incluso participando en marchas pacíficas. Su papá me enseñó que algunas cosas valen la pena pelear por ellas, nos decía. Este edificio representa todo lo que él y su papá construyeron con sus manos y su corazón. El punto de inflexión llegó cuando descubrimos algo extraordinario en los archivos municipales. Mientras investigábamos la historia del edificio, encontramos documentos que demostraban que la empresa desarrolladora había sobornado a varios funcionarios municipales para acelerar la aprobación del proyecto. Las pruebas eran contundentes: pagos encubiertos, reuniones secretas, aprobaciones expeditas que normalmente habrían tomado meses. La licenciada Herrera se emocionó al ver las pruebas. Esto cambia todo, nos dijo. Ya no es solo una pelea por preservar un edificio histórico. Ahora tenemos evidencia de corrupción gubernamental. Decidimos entregar las pruebas a la Fiscalía Anticorrupción y a varios medios de comunicación simultáneamente. La explosión mediática fue inmediata. Las primeras planas de los periódicos locales reportaban el escándalo. Las estaciones de televisión enviaron equipos de investigación, y las redes sociales se llenaron de indignación ciudadana. En cuestión de días, varios funcionarios municipales fueron arrestados, incluyendo al director de desarrollo urbano que había aprobado originalmente el proyecto. El alcalde se vio obligado a suspender toda la operación mientras se realizaba una investigación completa. Pero la empresa desarrolladora no se rindió fácilmente. Contrataron a una firma de relaciones públicas para tratar de cambiar la narrativa, argumentando que eran víctimas de una caza de brujas política, y que el proyecto seguía siendo beneficioso para la ciudad. También intensificaron sus ataques legales contra nosotros, presentando nuevas demandas por conspiración para obstruir el desarrollo económico. La presión era enorme. Los costos legales se estaban acumulando a pesar de que trabajábamos con honorarios reducidos. Nuestro abogado nos advirtió que la empresa desarrolladora tenía recursos prácticamente ilimitados y podría mantener la batalla legal durante años,
tratando de agotarnos financieramente. Fue en ese momento cuando recibimos ayuda desde donde menos lo esperábamos. Un día, un hombre elegante de unos 60 años entró a la tienda y pidió hablar conmigo privadamente. Se presentó como Eduardo Vasconcelos, y ese apellido me resultó familiar, aunque no pude ubicarlo inmediatamente. Señor Mendoza, me dijo, mi familia ha sido cliente de esta joyería durante más de 40 años. Su abuelo hizo los anillos de matrimonio de mis padres, su padre hizo los míos, y usted hizo los anillos de compromiso de mi hijo el año pasado. Entonces recordé, los Vasconcelos eran una familia adinerada que había hecho fortuna en la industria textil. Don Eduardo era conocido por su filantropía y su apoyo a causas culturales. He estado siguiendo su batalla legal, continuó, y quiero ofrecerle mi apoyo. Mi familia ha decidido crear un fideicomiso para la preservación del patrimonio histórico local, y queremos que su caso sea nuestro primer proyecto. La generosidad de don Eduardo era abrumadora. El fideicomiso no solo cubriría todos nuestros costos legales, sino que también financiaría una campaña profesional de concientización sobre la importancia de preservar el distrito histórico completo. Con este respaldo financiero, pudimos contratar a un equipo legal más grande y experimentado. También contratamos a expertos en patrimonio histórico, arqueólogos urbanos y especialistas en desarrollo económico sostenible para construir un caso integral. La investigación reveló que nuestro edificio era solo la punta del iceberg. Todo el distrito histórico estaba en peligro debido a una serie de proyectos de desarrollo que habían sido aprobados mediante procesos cuestionables. Varios otros edificios históricos ya habían sido demolidos en años anteriores, aparentemente siguiendo el mismo patrón de corrupción que habíamos descubierto. La Fiscalía expandió su investigación y encontró una red de corrupción que se extendía mucho más allá de nuestro caso específico. Varios funcionarios de alto nivel fueron arrestados, incluyendo al alcalde, que fue acusado de recibir sobornos millonarios a cambio de favorecer proyectos inmobiliarios específicos. El escándalo político fue tan grande que provocó elecciones anticipadas. Los candidatos que se presentaron tenían que posicionarse claramente sobre el tema del patrimonio histórico versus el desarrollo económico. Nuestra causa se había convertido en un símbolo de la lucha ciudadana contra la corrupción y el desarrollo desmedido. Durante este periodo, algo hermoso comenzó a suceder en el barrio. Los propietarios de otros negocios históricos, inspirados por nuestra resistencia, comenzaron a organizarse para preservar y revitalizar toda la zona. Se formó una asociación de comerciantes históricos que trabajaba para promover el turismo cultural y el consumo local. La señora Ana, dueña de la librería centenaria que estaba a 2 cuadras de nosotros, se convirtió en la presidenta de la asociación. Lo que ustedes han hecho nos ha recordado a todos que tenemos algo valioso que proteger, nos dijo durante una reunión. No son solo edificios viejos, son testimonios vivos de nuestra historia. El movimiento creció hasta incluir restaurantes familiares, talleres, artesanales, galerías de arte local y otros negocios que llevaban décadas sirviendo a la comunidad. Juntos, comenzamos a desarrollar un plan integral para convertir el distrito histórico en una zona de turismo cultural sostenible. La propuesta incluía la restauración de fachadas históricas, la creación de circuitos turísticos peatonales, la organización de festivales culturales regulares y la promoción de productos y servicios artesanales locales. Era una alternativa viable al desarrollo comercial masivo que había sido propuesto originalmente. Cuando presentamos este plan alternativo al nuevo gobierno municipal que había sido elegido después del escándalo de corrupción, la respuesta fue muy positiva. La nueva alcaldesa, Patricia Montiel, había ganado las elecciones con una plataforma anticorrupción y pro-patrimonio cultural. Su propuesta demuestra que el desarrollo económico y la preservación histórica no son mutuamente excluyentes, nos dijo durante una reunión pública. De hecho, el turismo cultural puede generar más empleos sostenibles a largo plazo que un centro comercial convencional. La empresa desarrolladora, viéndose sin apoyo político y enfrentando múltiples investigaciones legales, finalmente decidió retirar su propuesta y buscar otros terrenos para su proyecto. Fue una victoria completa, pero costosa. La batalla legal había durado casi 2 años y había consumido una cantidad enorme de tiempo y energía. Sin embargo, las recompensas fueron inmensas. No solo habíamos salvado nuestro edificio histórico, sino que habíamos catalizado la preservación de todo el distrito. Más importante aún, Santiago y yo habíamos desarrollado una relación de hermandad real por primera vez en nuestras vidas. Papá tenía razón sobre todo, me dijo Santiago el día que se anunció oficialmente la cancelación del proyecto de desarrollo. Él sabía que algún día tendríamos que trabajar juntos,
y nos preparó para ese momento de maneras que no entendimos hasta ahora. La experiencia también había fortalecido mi relación con mamá. Verla luchar tan apasionadamente por preservar el legado de papá y del abuelo me había mostrado una faceta de su personalidad que nunca había conocido. Se había convertido en una verdadera matriarca familiar, uniendo a todos en torno a objetivos comunes. Un año después de ganar la batalla legal, organizamos una gran celebración en el distrito histórico. Fue una fiesta que duró todo el fin de semana, con música en vivo, exhibiciones artesanales, tours guiados por los edificios históricos y degustaciones de comida tradicional. Miles de personas vinieron de toda la región para participar. Durante la ceremonia de apertura, me invitaron a dar un discurso como uno de los líderes del movimiento de preservación. Mientras estaba parado en el pequeño escenario, mirando las caras sonrientes de la multitud, con el edificio histórico de mi abuelo detrás de mí, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos recorrido. Hace unos años, dije al micrófono, pensaba que la herencia más importante que había recibido de mi familia eran las propiedades y el dinero que mi padre me había dejado. Hoy entiendo que la verdadera herencia fueron los valores que él y mi abuelo me transmitieron, la perseverancia para luchar por lo que es correcto, la visión para ver más allá del beneficio inmediato, y la responsabilidad de preservar algo bueno para las generaciones futuras. La multitud aplaudió, pero yo sabía que las palabras eran, principalmente para mi familia. Santiago, mamá, Carmen y mi hijo Matías estaban en primera fila, sonriendo con orgullo. Mi padre una vez me escribió que el legado familiar no era solo dinero o propiedades, sino responsabilidad y compromiso con algo más grande que uno mismo. Hoy puedo decir que finalmente entiendo lo que quiso decir. Después del evento, mientras caminábamos por las calles históricas que habíamos ayudado a salvar, Santiago me hizo una pregunta que me sorprendió. Alejandro, ¿crees que papá sabía que todo esto iba a pasar? ¿Crees que de alguna manera previó que tendríamos que enfrentar esta batalla? Lo pensé por un momento antes de responder. No creo que supiera los detalles específicos, pero sí creo que sabía que algún día tendríamos que demostrar si realmente habíamos aprendido las lecciones que él y el abuelo trataron de enseñarnos. Santiago asintió pensativamente. Entonces su testamento no fue solo sobre repartir propiedades, fue sobre prepararnos para los desafíos que vendrían después. Exactamente, le dije, y creo que lo hicimos bien. Esa noche, después de que todos se fueron a casa, me quedé solo en la tienda por un rato. Caminé por los pasillos, tocando las vitrinas que mi abuelo había instalado, respirando el aroma familiar de madera pulida y metal precioso. La tienda se veía exactamente como la recordaba de mi infancia, pero al mismo tiempo se sentía diferente. Ya no era solo un negocio, era un símbolo de resistencia, de valores preservados, de familia unida. En la pared había una nueva fotografía enmarcada, una imagen de la multitud durante el festival de celebración, con Santiago y yo parados juntos en el escenario, sonriendo genuinamente el uno al otro. Era la primera fotografía donde realmente parecíamos hermanos. Al lado de esa foto, había otra nueva adición, una copia enmarcada de la carta que papá me había dejado en su testamento. La había puesto ahí para recordarme diariamente las palabras que habían cambiado mi vida. Eres el hijo que más se parece a tu abuelo, trabajador, íntegro, determinado. Ahora sabía que esas palabras eran verdad, no porque papá las hubiera escrito, sino porque las habíamos demostrado con nuestras acciones. La herencia injusta había resultado ser la herencia perfecta. No solo me había dado los recursos para preservar el legado familiar, sino que había creado las circunstancias para que Santiago y yo encontráramos nuestro camino el uno hacia el otro. Había transformado a una familia fracturada en una familia unida, y todo había comenzado con un testamento que parecía injusto, pero que en realidad era la expresión más profunda del amor de un padre que conocía a sus hijos mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Mientras apagaba las luces y cerraba la tienda esa noche, susurré una oración de gratitud hacia papá y el abuelo. Les prometí que continuaría honrando su memoria, no solo preservando su legado material, sino viviendo según los valores que me habían enseñado. La herencia verdadera no había sido la propiedad o el dinero, había sido la oportunidad de convertirme en el hombre que ellos habían creído que podía ser.